Hola, hoy resolveremos un ejercicio de cinética del cuerpo rígido en el plano. Anteriormente habíamos resuelto el problema 16.99 y 16.98. Ahora resolveremos el 16.100 y que parece ser muy similar, pero tiene una diferencia. Un tambor de 4 pulgadas de radio está unido a un disco de 8 pulgadas de radio, tambor disco. El disco y el tambor tienen una masa combinada de 10 libras y un radio de giro combinado de 6 pulgadas. Se unen en una cuerda en la forma indicada y se jala con una fuerza P de 5 libras de magnitud. Si los coeficientes de fricción estática y cinética son respectivamente coeficiente de fricción estático 0.25 y coeficiente de fricción cinético 0.20, determine si el disco se desliza o no, la aceleración angular del disco y la aceleración del centro de masa G. Aquí tenemos los datos y el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos la fuerza P de 5 libras que se aplica, el peso de 10 libras, la normal y la fuerza de fricción que se opone al movimiento de desplazamiento, que se asume, puesto que no se va a mover en el eje Y, solamente en el eje X, porque está pegado al suelo. En base a ello, se asumen que las fuerzas efectivas que actúan sobre el disco va a apuntar hacia la derecha, ¿cierto? Que la fuerza, que es la masa por la aceleración del centro de masa G. Y el par torsor, en sentido contrario al de las agujas del reloj. O sea, en el sentido de las agujas del reloj. Aquí esta distancia es 8 y esta distancia es 4, entonces la distancia de aquí a acá es 4. Para el desarrollo podemos considerar que C, vamos a considerar el supuesto de que primero rueda, solamente está rodando, entonces la aceleración del punto G, que corresponde a la aceleración del centro de masa, se puede calcular como el radio por la aceleración angular. El radio de esta distancia es 8 y se divide en 12 para pasarlo a pies. Luego se calcula la inercia del disco, el cual es la masa por K, que corresponde al radio de giro combinado tanto del tambor como el del disco, y tiene un valor de 6 pulgadas. Al evaluar estos valores nos da un resultado de 0.078 libras por pie por segundo al cuadrado. Realizando sumatoria de momento en el punto C de las fuerzas externas e igualando las fuerzas combinadas, o sea, las fuerzas efectivas, se obtiene que 5 libras, que es la fuerza P, por el radio, 4 partido en 12 pies, es igual, esta está en sentido antihorario, a la masa, por la aceleración del centro de masa, por el radio, que corresponde a la distancia de C a G, que es 8 in, que es 8 pulgadas, más la inercia por la aceleración angular, ya que ambas se suman puesto que ambas están en sentido antihorario. Como la aceleración del centro de masa se puede reemplazar por el radio por la aceleración angular, se obtiene una expresión netamente explicada se puede obtener una expresión netamente representada por la aceleración angular. Y despejando este valor se obtiene que su valor es 7.7 radianes por segundo al cuadrado, y al multiplicar por el radio se obtiene que la aceleración del centro de masa es 5.2 pies por segundo al cuadrado. Ahora calculamos las fuerzas efectivas, o sea, la sumatoria de fuerzas en el eje X, y le igualamos a la sumatoria de fuerzas de las fuerzas efectivas para obtener el valor de la fuerza de roce, y al definir el lado derecho como positivo y el lado izquierdo como negativo, y reemplazar estos valores, obtenemos que la fuerza de roce es 3.4 libras. Repitiendo el procedimiento para la fuerza en el eje Y, se obtiene que el peso, que es negativo puesto que va a ir hacia abajo, y n positivo puesto que apunta hacia arriba, y como no hay fuerzas efectivas que apunten en esa dirección, se iguala a 0 y se obtiene que la normal es de 10 libras. Ahora ya con esto podemos comprobar si el disco realmente rueda, porque eso es lo que nos piden determinar en el supuesto si se desliza o no. Para ello calculamos la fuerza de roce estática del
del cuerpo, que corresponde al coeficiente de roce estático, por la normal, que nos da 2.5, y como el valor de F es mayor, puesto que nos dio 3.4, el disco no va a rodar, sino que se desliza. Entonces la fuerza que planteamos antes no es la correcta. Y al plantear ahora cuál va a ser la nueva fuerza F, es la normal por el coeficiente de roce cinético. Y al multiplicar nos da 2 libras y no 3.4 libras como habíamos calculado antes, puesto que partimos con el supuesto de que estaba rodando. Ahora, para determinar la aceleración angular, podemos calcular la sumatoria de momentos en el punto G, el punto del centro de masa. Entonces la fuerza F del roce por el radio es 8 partido en 12 pies, menos 5 por 4 partido en 12 pies, va a ser igual a la inercia por la aceleración angular, ya que se definió como sentido positivo el horario. Y ahora solamente, ya que tenemos la inercia, nos falta la aceleración angular, y al despejar nos da menos 4.29 radianes por segundo al cuadrado, o sea que apunta en el otro sentido y sostiene 4.29 radianes por segundo al cuadrado antihorario. Ahora, para la sumatoria de fuerzas en el eje X, sabemos que la fuerza del P, que apunta hacia la derecha, y se definiendo esta como positiva, menos la fuerza de roce, va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa del cuerpo. Y al reordenar esta expresión, obtenemos que la aceleración del centro de masa en G es 9.7 pies por segundo al cuadrado. Y con eso se concluye el ejercicio. Gracias por su atención. Como nota, en el ejercicio anterior, 100.9899, el resultado nos dio menor. Y como nos dio menor, el inciso, la premisa está bien. Y al estar bien, los valores de la aceleración angular y la aceleración son los que nos dieron al comienzo. Y que para este caso no, puesto que la fuerza que se aplicaba en el disco ahora es mayor que la fuerza de roce. Y en el anterior caso, si es menor, se mantiene puesto que la premisa se cumple.